para ya dar por concluido nuestro contenido. Esto debe durarnos unos 20 minutos aproximadamente. Bueno, nuestro tema del día, estamos dando inicio a lo que es supervisión y mantenimiento y automatización de servidores. Dentro de estos aspectos nos tocaba trabajar con perfiles y supervisión del servidor. Pero para poder hacer esto debíamos analizar primeramente ciertos conceptos y detalles relacionados con lo que son los servidores de base de datos, entre los cuales teníamos en primer lugar lo que es que los servidores de base de datos están conformados por tres elementos fundamentales, o deben verse desde tres enfoques fundamentales. Un enfoque físico, que está relacionado con el hardware que va a soportar o a servir de infraestructura para nuestra base de datos. Un enfoque lógico, que está relacionado con el software que va a gestionar nuestra base de datos, y una red de telecomunicaciones que permita la conexión entre el usuario o nodo y los datos contenidos en el servidor. Cuando hablamos del enfoque lógico, estamos hablando de los diferentes sistemas de gestión de bases de datos que podamos utilizar, teniendo entre ellos, por ejemplo, el Oracle, el MySQL, el Deme un segundo aquí. Ajá, tenemos aquí lo que es el Mongo, el SQL Server, el Cassandra, etcétera. Entonces aquí nosotros podemos considerar diferentes tipos de herramientas, de aplicaciones encargadas de lo que es la generación de estos elementos. Cuando hablamos del enfoque físico, estamos hablando de ese computador que se encarga de lo que es el trabajo operativo de ese sistema, que sirve como plataforma y soporte del mismo. Allí tenemos entonces lo que es las diferentes funciones básicas de un servidor de base de datos. Donde debemos tener en cuenta que sus funciones principales son gestionar la información y garantizar lo que es su seguridad y rendimiento, viendo que esto nos hace llegar a la necesidad de tomar en cuenta aspectos tales como la confidencialidad de los datos, en el cual la información solo debe ser accesada por las personas autorizadas para ello. Solo las personas autorizadas para ello deben poder tener acceso a la información. La integridad se refiere al hecho de que la información debe ser mantenida inalterada tanto en el tiempo como en el espacio. La disponibilidad se refiere al hecho de que la persona autorizada
debe tener la capacidad de poder acceder a la información en el momento en que así lo considere necesario, en el momento en que así lo necesite. El rendimiento se refiere a la velocidad de respuesta que debe presentar el sistema como tal. Entonces, estos son factores que debemos tomar en cuenta para lo que es nuestro análisis de las funciones de un servidor de bases de datos. Además de esto, debemos entonces pensar que el funcionamiento básico de este tipo de servidores incluye lo que son 3 procesos mínimos, que serían, por una parte, el establecer la conexión, lo cual implica la necesidad de una autentificación del usuario. En segundo lugar, estaría la realización de las consultas y transacciones, las cuales deben estar acordes con los privilegios que se le hayan otorgado a cada uno de estos usuarios que lograron hacer su conexión. En tercer lugar, tendríamos lo que es la finalización de la conexión, lo cual resulta importante porque recuerden que nosotros debemos dejar la libertad para lo que es de los recursos de nuestra base de datos para que puedan ser aprovechados por otros usuarios una vez que terminemos nosotros de utilizarlos. Entonces allí tenemos lo que sería el funcionamiento básico de un servidor de red. Ya vimos que existen diversos tipos de sistemas gestores, los cuales van a trabajar en diversos niveles de seguridad. Los 3 primeros tienen más que ver con la parte lógica, que sería el acceso al sistema, el acceso a nivel de objetos y la seguridad a nivel de datos. Mientras que el nivel físico tiene que ver con el resguardo de los equipos y plataforma física de computación. Luego de esto tenemos lo que es el soporte de red, recordando que para poder trabajar con una base de datos debemos contar con una red adecuada, la cual nos permita acceder a los diferentes elementos de manera óptima, porque si no podemos presentar lo que son problemas de rendimiento en cuanto a nuestro sistema, al igual que problemas de tipo de seguridad y de disponibilidad. Entonces allí tendríamos que estar pendientes con nuestro sistema. Por otra parte, en cuanto a esto, tenemos que hay bases de datos de tipos relacionales y no relacionales. Las más comunes son las de tipo relacional. Allí tenemos algunos de sus principales sistemas de gestión. Vean que una base de datos relacional es aquella donde la organización de la información se realiza mediante tablas, índices y registros.
tal como se muestra en las figuras que está abajo. Sus características comunes, allí las tenemos, se compone de tablas, las cuales también son conocidas como relaciones. Están formadas por campos y registros y se pueden establecer relaciones padre e hijo de acuerdo a claves primarias y foráneas. Un momentico, me resolver aquí rápidamente algo. Bueno, seguimos entonces. Ahorita sigo resolviendo. Ya ustedes saben que el trabajo es a través de filas que son horizontales y columnas que son verticales. Donde tenemos aquí, bueno, diversos campos, que sería nombre del campo, el tipo, el tamaño, etcétera. Estas son informaciones que ustedes conocen. Aquí tenemos definiciones de diversos de los elementos de una base de datos. Debemos tratar de, como ventajas, verificar lo que sería la existencia de una redundancia mínima cuando trabajamos con este tipo de bases de datos. Y tenemos también una integridad referencial y la posibilidad de normalización. Sus desventajas es que no trabajan bien con elementos de tipo gráfico, tales como elementos multimedia, cadenas, archivos de AutoCAD, dibujos vectoriales, etcétera, ni con sistemas de información geográfica. Presentan ciertos problemas con bloques de texto y se está procurando el uso de bases de datos orientadas a objetos complementarias para reducir estas problemáticas. Cuando vamos a diseñar una base de datos relacional, lo primero que debemos hacer es planificar el tipo de información a gestionar, ya que como ustedes saben, de esto va a depender realmente. Que nuestro sistema pueda ser construido correctamente. Luego que ya sabemos el tipo de información con el que vamos a trabajar, debemos planificar la estructura de la base de datos, especialmente lo referido a tablas, campos y relaciones. Después de esto tendríamos lo que serían las bases de datos no relacionales, que son aquellas que no tienen esta estructura que ya hemos establecido y que no entrarían en sí dentro de nuestra clasificación anterior. Se me movió un poco. Ajá. Ya va. ¿Dónde estoy? Uy, estoy dando al revés. Ya va, un momentico que se me fue la... Aquí está. Hicimos también una comparación entre bases de datos relacionales y no, pensando en qué momento es más adecuado usar cada una de ellas. Vean que aunque la más común de usar es la base de datos relacional, en el caso de las no relacionales, podemos aplicarlas para muchos más procesos a veces complejos, en los cuales está limitado el
uso de bases de datos relacionales y luego convertirlas, la información, una vez que la tengamos, en una de tipo relacional. Decimos entonces que en cuanto a estructura, las de tipo relacional son más rígidas y estáticas, ya que son de tipo predefinido, mientras que las de tipo no relacional son más flexibles y adaptables, aceptan cualquier tipo de información. El problema está que las no SQL, las no relacionales, son más difíciles luego para la presentación de sus resultados porque requieren un mayor procesamiento, mientras que las de tipo relacional, el procesamiento resulta bastante sencillo debido a que poseen una estructura conocida. Podemos convertir entonces una base de datos no relacional en relacional si necesitamos esto en algún momento, organizando correctamente su información. Cuando hablamos de perfiles de usuarios, simplemente nos referimos a los grupos de usuarios con características o permisos comunes, siendo los tres básicos: el administrador del sistema, el supervisor y el usuario. Cuando hablamos de supervisión de lo que es la base de datos, tenía por objetivo principal la evaluación del rendimiento, la protección de seguridad, donde debemos por ello tomar instantáneas periódicas del estado actual para poder así recopilar datos de manera continua y hacer el seguimiento de este tipo de situaciones. Esto puede llevarnos a enfrentar diversas problemáticas de rendimientos, principalmente aquellas generadas por una elevada concurrencia, especialmente en horas pico. Esta es la característica principal por la cual vamos a reconocer este problema. Si se presenta a la misma hora durante diversas fechas, es muy probable que sea un problema de concurrencia, de que a esa hora justamente se conectan la mayoría de sus usuarios. Si se produce de manera esporádica, aleatoria, a diferentes horas, es muy probable que sea un problema de sobrecarga de la memoria debido a consultas mal estructuradas. Si se presenta no es ninguna de las dos anteriores, podemos pensar en problemas de tipo hardware relacionados con lo que es sobrecargas del procesador que requieran de un escalamiento de nuestro servidor. Y hablamos finalmente de que cuando ninguna de estos tres problemas es el que estamos enfrentando, podríamos estar en presencia de problemas de simultaneidad debido a cierres, bloqueos inadecuados de nuestros usuarios y consultas. Vean que allí tenemos ya bastante información en cuanto a esto. ¿Alguna pregunta final? Bueno, si no hay preguntas... No, profesor, no hay ninguna. No, profesor. Bueno, sí, no le voy a leer, no, y tampoco les voy a repetir el resumen, ya tienen suficiente. Ya que no hay preguntas... ¿Qué pasó? Ya que no hay preguntas al respecto, traten de preguntar más durante la clase en otros momentos, muchachos. Así la clase es más dinámica y no hay que estar haciendo un resumen al final. Por lo menos a mí no me gusta mucho hacer estos resúmenes finales porque es volver a repetir todo lo que ya dije. Vamos a procurar entonces en este momento cerrar nuestra clase